¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. El tema de hoy, la defensa de los menores infractores. Para comenzar a hablar de este tema nos acompañan Carlos Torres, Diego Castillo y Alejandro López de Derecho del CIDE, Frida Romay de Derecho del UNAM, Enrique Delgado y Jimena Palestina de Derecho de la UAM, Elizabeth Altamirano, Franco Gastelum y Sofía Dávila de Derecho del Ibero. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Cómo están? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir, una edición más. El día de hoy nos toca hablar sobre menores infractores. Realmente es un tema muy interesante porque hay distintas aristas que nos permiten hacer una crítica mucho más integral sobre el sistema de justicia mexicano, el sistema penal mexicano y distintos puntos de vista. Hoy tenemos casa llena, entonces voy a ser sumamente breve. En el caso, pues tenemos una menor de edad básicamente que es condenada y que hay una serie de deficiencias en su defensa, particularmente por parte de su defensor. Este caso, al final del día, que fue una sentencia condenatoria en segunda instancia, llega a la Suprema Corte de Justicia y derivado de estas deficiencias a lo largo del caso y por tratarse efectivamente de una menor de edad, esta sentencia se ordena para ser revocada. Sofía, ¿por qué nos contas un poco los grandes rasgos de este caso? Bueno, a mi parecer es muy importante empezar a desglosar el caso porque no solamente se está violentando lo que es un derecho humano de la persona, sino se está causando un agravio porque este es un menor de edad. Y así como lo señala la Suprema Corte, es un sistema especial para la defensa de los adolescentes y menores de edad, por lo que, bueno, en este caso el menor no tuvo la oportunidad de tener un titular, que, bueno, no tenemos, siendo menor de edad no tiene la capacidad de ser representado por sí mismo legalmente, entonces tendría que tener el permiso de un titular y además un abogado como defensor. Por lo que, pues claramente está violentando un derecho humano y un artículo, o sea, es un acto inconstitucional completamente. De entrada partimos pues de una violación a un derecho humano, que es lo que parte o de la discusión de la que parte la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Alex, danos un poquito más de contexto sobre el caso. Bueno, aquí lo que la Corte intenta resolver es las garantías que existen en general en el debido proceso y a las que tiene un menor. En este caso, una defensoría adecuada técnica, o sea, ser defendido por un abogado, me parece que es uno de los derechos fundamentales más importantes. ¿Por qué? Porque por un lado tienes el Estado que te está acusando, que es todo un Estado, una gran maquinaria. Por el otro lado, para que tú estés en igualdad de circunstancias, deberías tener esta defensa adecuada que te permita contradecir la imputación que te pueden hacer. Todo el mundo tiene derecho a una defensa, eso es bien sabido, hasta ahora sí que en películas hollywoodenses lo vemos. Pero uno de los temas más importantes en este caso, quizás Frida, es el hecho de que el defensor de la menor de edad era una persona que no contaba con cédula y más allá de eso tampoco tenía una especialización, digamos, para la defensa de una menor de edad, ¿no? Sí, efectivamente lo que mencionas es correcto. La litis de este caso es que justamente no por el simple hecho de denunciar que es un defensor de oficio ya se tiene acreditado ese requisito. También se tiene que certificar de manera fehaciente que tiene una cédula profesional en derecho, o sea, es decir, que tiene los conocimientos adecuados para conocer del caso y además, por ser un adolescente, tiene que tener una certificación en el sistema penal de justicia adolescente. Completamente de acuerdo. Diego, tus primeras impresiones sobre el caso. Pues, leyendo la sentencia, lo que denuncia la Corte es que el derecho de un menor de edad a ser defendido de forma eficiente y de forma justa está en el artículo 20, ¿no? Que define que los menores de edad también tienen como este derecho, que en los procesos penales, incluso si son adolescentes. Y después de eso, te habla sobre cómo esto también puede ser analizado jurisprudencialmente y también por medio de los tratados internacionales a los cuales México se está suscrito en materia de derechos humanos. Entonces, por donde se quiera ver,
la defensa que tienes, el derecho de defensa que tiene este menor es un derecho humano y el que esta defensa sea proporcionada por una persona capacitada para ello es como súper, súper importante. Partimos de una definición muy básica dentro de pues, el debido proceso, que es precisamente el derecho a la defensa, ¿no? Sin embargo, parece que este caso tiene un acento muy particular al tratarse de una menor de edad. ¿En dónde estriba, digamos, esa diferencia entre una defensa en general y la defensa acentuada que debe existir entre en este caso, una menor de edad, pero pues también un menor de edad, por supuesto? Bueno, yo considero que cualquier persona, independientemente de si es mayor de edad o menor de edad, debe de tener una defensa adecuada, pero en este caso incluso mayor al ser una persona menor que se ve más vulnerable, por decir, a que su proceso se lleve de mala forma, como se vio el caso. O sea, no contó con una defensa apropiada, con un abogado con cédula, sino que la representó una persona que ni siquiera acudió a la diligencia y está violando un derecho fundamental constitucional, que es el de un debido proceso adecuado. Que tu defensa sea llevada por un perito en derecho. Aquí se llevó por una persona que de hecho no se tiene ni siquiera información sobre ella. ¿Cuáles son tus opiniones, Liz, sobre este caso y la vulneración que existe al derecho a la defensa? Bueno, me gustaría recalcar un aspecto muy importante. No solamente no se puede prescindir de la Constitución, de las prerrogativas que están inherentes, sino que estas prerrogativas nos pertenecen por el simple hecho de ser seres humanos, gozamos de estas, y creo que no podemos partir de estas prerrogativas para derivar otros aspectos. Y evidentemente hubo una violación en el proceso y, como ya se ha comentado, considero que debe de haber una especial. Los agentes que atienden a los menores de edad, está en nuestro código, está en nuestra Constitución, deben de ser agentes especializados que deben de tener una capacidad de sensibilidad para atender a estos grupos vulnerables y más siendo menores de edad. ¿Qué papel juega el Estado en esa obligación que existe de una correcta defensa y particularmente los menores de edad? ¿En dónde falló ahí precisamente esta cadena? Porque pues, estamos hablando de un caso que al final del día llegó hasta una segunda instancia y no es hasta que llega a la Suprema Corte de Justicia en donde se hace un análisis integral independientemente de la conducta que en este caso realizó la menor de edad. Enrique. Falla en todo sentido, porque para empezar, si el juez nota que el abogado que te está defendiendo no está haciendo una defensa eficiente, el juez te puede exhortar y te dice, oye, ¿quieres cambiar de abogado? Y de esta manera el Estado hasta, supongo que en el mismo proceso, se lo ahorra y deja que se lleve todo el proceso. Entonces, desde el momento que el juez no ve que no hay una defensa correcta hacia el menor, desde ahí el Estado está fallando. Como todos lo mencionaron, el menor, todos debemos de tener un debido proceso, pero en este caso hay una vulnerabilidad ya que es un menor. Entonces, ¿qué se entiende por esto? Que a lo mejor si nosotros como adultos no conocemos como todos nuestros derechos de manera plena, imagínate todo lo que no conoce un menor. Y si tú como Estado no estás tutelando y no estás velando por el interés superior del menor, también estás fallando de manera radical. Jimena, en general en México, ¿cuál sería tu opinión sobre las defensas públicas que ofrece el Estado? ¿Crees que son buenas? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que ves o las críticas incluso? Creo que hay mucha deficiencia. Yo creo que el abogado que ya te dan de oficio tiene a veces esta mentalidad de, pues gane o pierda, yo voy a ganar. Entonces realmente tu situación no me interesa tanto. Yo voy a velar por mis intereses y mis intereses ya están resguardados. Entonces en este caso no se le dio ni siquiera al menor esa observación por parte del juzgador de dedicarse a ver si realmente esta persona estaba capacitada para darle este servicio, para darle esta ayuda, si se quiere ver así, para garantizar este derecho. Entonces ya desde ahí hay una clara falla. No solo se debe de velar al menor por ser menor, sino que en un futuro, cómo esta situación que acaba de vivir no lo va a perjudicar, cómo no va a cambiar su manera de ver la sociedad, de decir, ¿sabes qué? A mí ya me fallaste una vez, pues entonces a mí tampoco me va a interesar, otra vez me puedes fallar y yo lo puedo volver a cometer. Y entonces esto genera que en un futuro cause un perjuicio a la sociedad al no haberse velado este derecho del menor. Completamente. Al final del día, uno de los grandes presupuestos de la justicia es que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Como espejo de ese presupuesto, precisamente, está el derecho a una defensa justa y una defensa debida. Las defensorías públicas juegan un papel esencial, digamos, en este caso, y es responsabilidad realmente del Estado
dotar y fortalecer esta defensoría pública con la que todos debemos contar, independientemente de los recursos económicos con que una persona, digamos, parte. Porque, pues bueno, si tienes recursos económicos suficientes, pues realmente vas, contratas un abogado, etcétera, etcétera. El problema realmente es ante esta falta de, o ante esta limitación, o sea, ¿en dónde entra el Estado y cuáles son los elementos que debería tener estas defensorías públicas? Bueno, porque ahí aparentemente también hay una falla de entrada, que la Defensoría Pública en sí misma pues no esté consciente de que no tiene cédula, ¿no? O sea, pareciese hasta un absurdo que tenga que llegar hasta la Suprema Corte para decir, sí, claro, híjole, es que fíjate que no tenía cédula. Y pues va para atrás el asunto, ¿no? Pues, bueno, creo que aquí se nos está olvidando un aspecto muy importante cuando hablamos de justicia juvenil y de este sistema en específico, es qué es lo que implica ser menor de edad. Ahorita estamos diciendo que es tener menos de 18 años, pero jurídicamente, ¿qué implica tener menos de 18 años? En México implica que no tienes capacidad de ejercicio. Nada más tienes capacidad de goce, o sea, eres sujeto de todos los derechos y garantías que establece el Estado, pero tú no puedes ejercer estos derechos ni obtener unas obligaciones por tu nombre. Entonces, por eso es que es tan importante que los menores tengan esta defensa. Y claro, y mucho más importante que si las van a tener y ellos no pueden elegir, o ellos pueden elegir, pero no tienen conocimiento de todo lo que esto implica, pues que al menos de los que puedan elegir de esta paleta de abogados que hay, sí sean abogados. Y aún más importante, como sí son sujetos, o sea, de derechos, sí pueden gozar de los derechos que les brinda el Estado. Y el Estado mexicano, pues como sabemos, firmó muchos convenios internacionales de derechos humanos en especial y de derechos para niños. También dice que no solamente tiene que ser una defensa jurídica, pero tiene que ser una defensa adecuada, ¿no? Este caso es penal. Entonces, no solamente tiene que ser un abogado en principio, sino tiene que ser un abogado que sepa cómo defender a una persona. Si es de 15, 16, 17 años, va cambiando si es niño o niña, si fue que cometió un delito sexual o no. O sea, todo esto va implicando porque a fin de cuentas son menores de edades. Todavía se cree que ser menor de edad es que no tienes bien desarrollado aquí el criterio para poder decidir. Entonces, si eso es lo que se cree, debemos de partir de eso y decir, vas a tener una defensa, no solo te vamos a tener aquí una paleta de abogados, pero te vamos a tener abogados especializados para tu caso en concreto. Si no, llegamos a estas irregularidades y aquí, en este caso, llegamos al absurdo de que ni siquiera era abogado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante notar esa diferencia que hay entre menor y mayor de edad para poder entender qué implica y por qué debería ser de esta manera. Definitivamente, y para entender justamente por qué debe haber una defensa reforzada, digamos, ante este caso en específico. Ahora, dudo mucho que haya alguien, parte del Estado, que diga, no, claro, por supuesto, deliberadamente yo creo que no debe haber un abogado, para empezar, un abogado, punto, y dos, un abogado especializado, un abogado completamente capacitado. ¿En dónde están los problemas y por qué encontramos este tipo de fallas? Porque, insisto, yo creo que ninguna persona en su sano juicio diría que tiene la posición contraria a tener abogados suficientes y perfectamente capacitados. Franco. Pues yo creo que parte de la desinformación, de la ignorancia de en este caso, el menor, y quisiera saber qué personas cercanas a él estaban pendientes a su caso. Porque, bueno, a cualquiera se le ocurriría mínimo verificar que el abogado, que el presume ser abogado en verdad es y tiene su cédula. Pero bueno, también estas personas dicen, ok, si es un abogado de oficio, debe de estar registrado en algún lado, el juez se daría cuenta, la segunda instancia se daría cuenta, no, nadie se dio. Y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia un caso en el que de alguna forma se litigó sin un abogado eficiente. Ahora, de entrada, la credibilidad me parece que tampoco, o sea, yo no culparía esa falta de ignorancia. Pues sí, probablemente, porque pues, tú llegas a un hospital y te atiende a alguien y demás, asumes de entrada que pues, te está atendiendo un doctor, ¿no? Se presenta con su bata, en fin, todo. Claro, por supuesto, te voy a tratar, porque estás llegando a una institución que al final se integra por personas que deberían estar capacitadas, y en ese sentido, siendo médicos. En el sentido de la defensoría, pues debería ser un abogado. Exacto. ¿En dónde está el error también ahí del Estado? ¿No? Porque al final del día es una institución la que está fallando, Enrique. Es que yo difiero un poco contigo. Normalmente las personas que requieren este tipo de defensorías de oficio, como si bien se mencionaron, son personas de escasos recursos. Hay algunas que no saben ni leer ni escribir y llegan y se presentan. Entonces yo no sé qué debe de tener mi abogado para que me pueda defender. Ya lo dijiste, yo voy al doctor y espero que el que me está atendiendo es un doctor, me recete lo que me recete. Yo creo que aquí la falla no se le podría condenar tanto hacia el menor ni hacia las personas que se le rodeaban. Yo creo que la falla es completamente del Estado, porque el Estado no solo tuvo una,
tuvo una y mil oportunidades para que se pudiera ver de que lo que estaba haciendo este señor no era ejercer porque ni siquiera era abogado. Entonces, yo te cedo a ti la confianza porque tú llegas y te presentas como abogado, incluso se supone que se debe de llegar en un lugar oficial del Estado y se presenta como abogado, pues yo te creo, porque pues a lo mejor mi percepción va a ser esa. Entonces, el papel del Estado aquí es fundamental para que se pueda llegar este caso hasta la Suprema Corte y que la Suprema Corte diga, bueno, sí, es que sí, no tenía cédula y pues vámonos otra vez. Y eso partiendo quizás de una realidad, porque yo creo que, digamos, en la teoría todos estamos de acuerdo cuáles son los valores que debe tener, cuáles son estos grandes principios, cuáles son estos grandes derechos fundamentales por los que todos nos regimos y demás. Pero en la realidad pareciera, Liz, que la justicia es selectiva, ¿no? O sea, si no tienes dinero realmente, a lo que te enfrentas quizás podría ser la injusticia, ¿no? Sí, efectivamente, lamentablemente en México sí tenemos una brecha enorme, donde muchas veces estás casi predestinado por tu posición social, y creo que aquí solamente no podemos ver, tenemos varias aristas, no solamente podemos fijarnos en el debido proceso, sino en esta capacidad, en esta diligencia que las autoridades de muchísimos rangos debieron haber verificado, y no solamente tener en cuenta lo del proceso, sino deben de estar en armonía varios preceptos constitucionales, como el primero debe de estar en armonía con el interés superior del menor, que está en el artículo 4 constitucional, y analizar no solamente lo que ya comentábamos, hay personas que realmente llegan y no saben leer, hay personas que no saben escribir, entonces, digo, es lo mínimo que tú puedes exigir, y debes de analizar también el entorno económico, el entorno cultural, el desarrollo, o sea, porque hay muchas veces que hay factores determinantes que acaban en la mayoría de estas personas que son imputadas o presuntas de un delito, sí tienen rasgos particulares, y yo creo que es importante analizar también desde un punto social cuáles son las fallas y cuáles son las exigencias en nuestro sistema. Y de los juzgadores, aparentemente, por lo que estás diciendo también, o sea, no ser tan rígido, digamos, el actuar dadas las circunstancias. El titular actualmente del Poder Judicial de la Federación justamente lo que dice es que la actividad jurisdiccional debe estar en beneficio de la población, pero particularmente los más necesitados. Y habla en buena medida de lo que tú dices, ¿sabes? O sea, hay que atender a las circunstancias también de las personas que enfrentan la justicia, justamente para tratar de nivelar la cancha, porque no todos entran a un juicio con un piso parejo, ¿no? Carlos, ¿ibas a comentar algo? Sí, de hecho esto es un poco de literatura, pero es Kafka en el siglo XX, 1900, él estudió Derecho y tiene un cuento de una cuartilla que le recomiendo que se llama Ante la Justicia, que es de esto, es cómo el mismo sistema parece ponerte barreras. Lo discutimos en otro programa de Derecho y Sentir, que es parecido, Da a entender nuestro sistema jurídico que le dicen al juzgador, mira, tú nada más encárgate de meter gente al bote, de la manera coloquial, entonces ni revisa, ¿no? El procedimiento dice revisa que tenga cédula, ni eso revisaron en este caso. Entonces, lo que va explicando Kafka es esto, dice, llega un campesino, se sienta ante la justicia y hay un guardián, el guardián no le permite pasar y cuando le pregunta por qué, no le responde, pasan los años, envejece y sigue preguntando, ya que le contesta el guardián, le dice, si quieres pasar, te dejo pasar, pero hay otras 4 puertas para ti, hay otras 4 puertas con otros 4 guardias. ¿Quieres esperar en la que sigue? Bienvenido, ¿no? Entonces, por eso es que existen estos derechos humanos, por eso es que existen estos tipos de convenciones para decirle a la gente, tu caso en específico, porque no podemos abordar todos los casos que pueden surgir, pero menores de edad deberían de tener una defensa que en principio tenga lo necesario para poder ser defensa, y aparte que esté adecuada al caso en específico. Entonces, debemos de ir quitando barreras, y es lo que quiere hacer la Corte con este precedente. Es decir, hay muchas barreras, y sabemos que socialmente las hay, como el dinero, la educación, la salud es otra barrera. Entonces, vamos a intentar quitarlas o intentar que tú tengas que enfrentar la menor cantidad de barreras posibles. Lo decía bien, me parece, Liz. O sea, al final del día es derechos humanos, y los derechos humanos son para todos simplemente por el hecho de ser personas. Pero al final del día también fundamentalmente los derechos fundamentales lo son para equilibrar en buena medida la cancha social y que todos podamos vivir en el mismo piso. Esto es Derecho y Sentir, regresamos en breve, vamos rápidamente a un corte, no le cambien.
Estamos de vuelta, estamos hablando sobre menores infractores y realmente el derecho fundamental que existe de la defensa. Y la defensa, además, reforzada que debe existir en el caso de los menores de edad, por tratarse, precisamente lo explicaba muy bien Carlos, uno de los participantes del día de hoy, por la limitación que tienen la capacidad de ejercicio al tratarse de menores de edad, más allá de algún otro tipo de limitación que podamos discutir. Al final también hemos discutido, me parece que existen diversas barreras que superar dentro de el sistema jurídico en general y sobre todo cuando te enfrentas ante un caso. De dentro de estas barreras que tiene que enfrentar una persona normal, ¿cuáles son las más importantes que tú adviertes, Frida? Bueno, en este caso de menores de edad y en específico de adolescentes, el ser adolescente ya te hace ser parte de una categoría sospechosa. Y además hay que sumarle el hecho de que la adolescente implicada en este caso era mujer. Y algo que no nos dice la sentencia es su estrato socioeconómico ni más información. Entonces, pero nada más por ser parte de esas dos categorías, ya podemos decir que tiene una barrera. Está en desventaja frente a lo mejor a mi compañero que pudiera ser parte de un proceso como la chica que estamos discutiendo en este momento. Y considero que el precedente que deja la Corte en este caso en específico fue muy importante porque años después, en el 2016, se reforma la Ley Nacional para el Sistema Integral de Justicia Adolescente y retoma la tesis jurisprudencial que se derivó de este amparo. Entonces, fue un precedente maravilloso y posteriormente, regresando a la discusión que tuvimos al principio, ¿de quién es la culpa, no? Pues realmente sería del órgano jurisdiccional, porque el órgano jurisdiccional no está velando de manera adecuada los derechos de la víctima, y en este caso de los adolescentes. Y por ello, después de esta ley, el INEGI sacó algo maravilloso, que es una encuesta nacional de acceso para el sistema de justicia penal adolescente, y empieza a medir aquello que esta ley del 2016 dice que debiera de tener. Es una ley muy completa que toma en cuenta medidas restaurativas y de reinserción social, por lo que pone a los adolescentes en un plano más equitativo y justamente trata de eliminar esas barreras, y no solo independientemente barreras socioeconómicas, sino hasta dónde estás ubicado, porque anteriormente las leyes de justicia penal adolescente eran locales, entonces también dependía de qué entidad federativa te juzgaba la pena que ibas a tener, y ahora ya se homologó y también se limitó, y lo último que debes de buscar cuando estás juzgando a un adolescente es privarlo de su libertad, o sea, es lo último. Antes tienes que tomar otras medidas. Completamente. Al final, digamos, el sistema normativo lo que busca y lo que persigue, independientemente de sus materias, es disuadir una conducta, en uno o en otro sentido. Buscando, digamos, al final un beneficio social y que nos permita una convivencia pacífica, etcétera, etcétera. De dentro de esto, definitivamente la pena, digamos, de la privación de la libertad, pues es la pena mayor que existe, al menos dentro de sistemas democráticos y demás y tal. Es un positivo, definitivamente, que se trate de encontrar otro tipo de esquemas para sancionar una conducta o para tratar de disuadir, digamos, una conducta que es considerada por un Estado como ilegal. Sofía, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino, como mi compañera, que dijo que la última sanción que querríamos poner a un menor o a un adolescente sería pues privarlo de su libertad. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos privándolo completamente de su desarrollo, a la educación, a prepararse y además de mejorar, ¿no? Porque entonces nos estamos metiendo dentro de un círculo vicioso al que no estamos permitiendo a este adolescente a crecer en un ambiente sano, como lo señalamos en el artículo 4 de la Constitución, que es el interés superior de la niñez y además a la familia y a un desarrollo sano y un medio ambiente sano. Entonces, al privarlo de esto, lo estamos, pues, digamos, privando de toda educación, hacerlo que se críe con, a lo mejor, personas que sí han cometido otros delitos, entonces se van a ir fogueando en un mal ambiente. Ahora, también hay otro punto importante ahí. O sea, me parece que dentro de los menores de edad o las clasificaciones de menores de edad, no es lo mismo alguien de 2 años, alguien de 13 años o alguien de 17 años con 11 meses, ¿no?
Bueno. Vi varias manos levantadas. A ver, Respecto a la clasificación, hay que ser muy precisos. De 0 a 12 años no se puede juzgar de ninguna manera. Las medidas son distintas y ya a partir de 12 a 18 años también se divide el grupo etario. Es de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18. De 12 a 14 simplemente es una medida sencilla, se podría decir, y ya de 14 a 18 ya se pueden combinar varios tipos de medidas. Y en el caso de determinantes sociales, ya con esta nueva ley se pregunta qué es lo que incentivó al adolescente para tomar esa medida, para tomar esa acción delictiva o ilícita. Y ponían un ejemplo en una clase de un adolescente que roba un celular porque quiere consumir droga. Ya con el enfoque que tiene esta ley es, uno, es un problema de salud pública porque ese adolescente tiene un problema de adicciones que lo llevó a cometer un ilícito. Y dos, también hay que entender su contexto, o sea, cuáles son las condiciones de desatención que tuvo para llegar a ese punto. Así que lo que hacen los juzgadores ahora, ahí lo que le dirían idealmente sería, te vas a rehabilitar, te vamos a dar un acompañamiento para que termines el tratamiento y posteriormente te vamos a brindar las condiciones para que puedas terminar tu educación y desarrollarte de manera plena. y atender a sin las causas más allá de afectación de simplemente la tu infracción, ¿no? Al futuro. final del día, que la conducta ilegal. Ibas a comentar algo, Alex, me parece. Sí, igual era sobre el punto pasado de que estábamos hablando, que la prisión tiene que ser como lo último, esta corriente del derecho penal mínimo debería aplicarse especialmente a los menores porque justo tienen que tener un tratamiento cuidadoso por las mismas limitaciones que les impide la ley, que son estas capacidades de ejercicio, que presuponen que no tienen el mismo raciocinio que una persona que ya tiene capacidad de ejercicio. Además, en ese sentido, desde un análisis económico del comportamiento criminal, los menores, bueno, cualquier delincuente no solo calcula si va a volver a delinquir con base en qué tan fuerte es la pena, sino también entran otros incentivos para decidir si delinque. Entonces no vas a tener un costo marginal mínimo si nada más dices, ok, un menor delinquió, lo vamos a meter a la cárcel y ya. O sea, se tienen que buscar otras alternativas que sean más adecuadas y que a su vez reduzcan los delitos de estas personas menores. Por supuesto, la teoría más clásica, digamos, de esa probabilidad que puede llegar a sacar a alguien, pues es efectivamente pues el cálculo entre el nivel de la pena y la probabilidad de captura, ¿no? O sea, y en función de eso, pues es si decides o no, lo que te diría el análisis económico del derecho. Liz, ¿vas a comentar algo? Sí, retomando un poco al punto de mi compañera, creo que es importante recalcar que no puedes tener el mismo juicio sobre un niño a sobre un adolescente cuando un niño está en un periodo de desarrollo donde todavía su pensamiento no es tan abstracto. Entonces él va a actuar dependiendo a sus circunstancias y a factores de su entorno, mientras que un adolescente ya tiene un pensamiento más abstracto y lo que él busca es un momento de reafirmación, un momento de desarrollo en la sociedad. Entonces también creo importante que se deben de tomar en cuenta otros mecanismos, otras soluciones, para que la última medida sea la privación de la libertad, porque si no caeríamos justo en este eco, ¿no? Sería como ya una sentencia que le estaríamos imponiendo, no solamente social, cultural, de educación, es algo muy casuístico. Pero que además trasciende, y ahorita paso contigo, Diego, a la cuestión normativa o sobre una nueva ley. O sea, trasciende también hacia el juzgador que haga un análisis precisamente ponderando el tratarse un menor o una menor de edad y cuál es la función al final del día que pues, persigue las sanciones jurídicas, ¿no? Diego. Claro. Y además todo esto conduce a manejar los juicios con una perspectiva de mejoramiento de los derechos humanos. Que cada persona tenga cada vez un mejor juicio en el sentido de que sean respetados sus derechos fundamentales y sus derechos humanos. Entonces, creo que lo más importante sí es cómo impulsar los mecanismos y las medidas
que lleven a una mejor eficiencia en los juzgados y en los tribunales, para que precisamente todas estas metas que se tienen de que un juicio para un menor de edad le imponga la pena necesaria o la medida necesaria, se debe precisamente a pensar que es un derecho humano y que es algo que se tiene que tener muy en cuenta para construir una sentencia de este tipo. Sin duda, creo que hemos hablado de, o sea, en general, vaya, de más y mejores juzgadores, de más y mejores juzgados, de una mejor defensa. Para todo esto y para cualquier política pública que se debe impulsar, hay un tema de por medio que es innegable y es el tema de los recursos. ¿Qué recursos se le destinan a una institución? Porque, insisto, y es un poco lo que decía hace rato, yo creo que nadie negaría, no, por supuesto. Pues yo veo un México con mejores jueces y juezas. Yo veo un México con una mejor defensa pública, pues haciendo un poco referencia pues, a este gran discurso de Coloso en alguna época. Pero al final del día, una vez más, siendo realistas y bajándolo un poco a la práctica, es un tema de recursos también, ¿no? La capacitación de los juzgadores, la capacitación y la profesionalización de los defensores públicos, etcétera. ¿En dónde queda, digamos, también eso en la discusión? Pero bueno, Sí, rapidísimo. para que termine. Adelante. Yo creo que este tipo de temas de ninguna forma tendrían que llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Porque precisamente cuando se presenta el recurso de amparo, en el tribunal en el que es presentado lo niega y después se hace otro discurso de revisión para que la Suprema Corte ya pueda jalar el caso y revisarlo. Y ya que en un tribunal colegiado no se pueda solucionar este tema, a mi parecer sí es algo preocupante y a pesar de que sea un tema de recursos, creo que sí tiene que ser como un eje en el cual gire como toda esta sistematización del sistema judicial mexicano. No, estoy completamente de acuerdo contigo y no quiero decir que sea solo un tema de recursos, sino más bien que hay un ausente dentro de la variable de discusión que me parece que también es un tema de recursos públicos, pues porque al final del día toda política pública implica un recurso, ya sea recursos humanos o recursos económicos. Enrique. En este tema de recursos, podremos incluso tomar cuánto te cuesta una persona dentro de un reclusorio, ¿no? Y de ahí regresar todavía al interés superior del menor. Como todos aquí habían mencionado en su momento, estas medidas alternativas que tú buscas, ¿no? O sea, tú como Estado en realidad, ¿qué estás buscando? Cuando metes a una persona y le privas de la libertad, buscas que después de esto, de que haga reflexión de la pena que cometió, se reintegra a la sociedad, lo cual en la realidad es bien complicado. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? En lugar de que nosotros busquemos, como dijeron, la primer pena que se nos ocurra sea meterlo a prisión, ¿por qué no buscamos estos medios alternativos de, oye, si un menor está fallando, debe de haber un motivo, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar a ver esos motivos y rastrearlos. Una vez de que rastremos esos motivos, atacarlos y crear alguien que en lugar de destinarle recursos públicos, nos empiece a generar recursos públicos y de esta manera nosotros poder empezar a nivelar la balanza a lo mejor de este lado. ¿Qué es lo que puede pasar? Para empezar, hay que invertir. Hay que invertir en que los juzgadores empiecen a ver este tipo de acciones como acciones posibles. Después de eso, realizar toda una modificación para ver qué tanto puedo o no puedo beneficiar al menor que está delinquiendo. Y por último, analizar este costo-beneficio que voy a tener. A lo mejor estoy invirtiendo de tajo X cantidad de millones de pesos, ¿no? Pero a la larga, 10 años, si este programa es bien implementado, yo como Estado, ¿qué voy a ganar? ¿No? A lo mejor no es un beneficio inmediato, pero es un beneficio social y es un beneficio a largo plazo que personalmente creo que le vendría mucho mejor al país que estemos llenando la cárcel de delincuentes que a lo mejor no tendrían que estar ahí y pudieras buscar métodos alternativos, porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el menor entra a la cárcel, a lo mejor no sabes ni por qué entró, a lo mejor el menor entró porque se robó un pan y no tenía qué comer y ya de repente por eso lo metieron, ¿no? No estás analizando el entorno. Entonces tú estás metiendo a la cárcel un menor hambriento y después de que pase su pena, a lo mejor ya va a salir un mayor de edad que es experto en extorsiones, que puede traficar droga, que ya se vició, ¿no? Cuando nosotros lo pudimos detener desde antes sin problemas. Y eso desde una posición activa, porque desde la pasiva pues también está la estigmatización con la que va a salir, digamos, esa persona al final del día. O sea, haber estado en la cárcel tiene ciertos costos, digamos, para tu reinserción, digamos, dentro de la sociedad, laboral, social, familiar, etcétera. Jimena. Yo creo que todos están tomando en cuenta que se deben de ver los factores en los que está viviendo el menor en su entorno. Pero comúnmente también se da es que los jueces están viendo eso, pero de manera negativa. Lo están viendo como una persona de bajos recursos y ¿sabes qué? Si te pudiste robar un pan, te puedes robar un Oxxo, te puedes robar otra cosa, puedes delinquir de más maneras
Así que yo digo que sí eres culpable y te voy a meter a la cárcel. Entonces, ahí estás utilizando justo esto que estamos hablando del entorno social de manera negativa hacia el menor, de manera negativa también en general, no solo del menor, sino también de personas adultas. Entonces, también debes de quitarle este chip que ya muchos jueces ya traen y convertirlos en, ¿sabes qué? No te enfoques en esta parte, no lo veas como una persona posible de delinquir. Ve como una persona que tal vez está padeciendo otras deficiencias de ti, Estado, que no estás velando, que no estás cumpliendo y por eso lo llevó a cometer este ilícito. Entonces yo creo que también es ese un punto que tal vez llevó al juzgador a ni siquiera darse cuenta que la persona que lo estaba defendiendo no era un abogado. A lo mejor él desde que la vio, dijo, no, sí es de escasos recursos, claro que iba a cometer un delito y claro que la voy a meter a la cárcel, porque yo digo que eso va a ser mejor para la sociedad. Entonces yo creo que también ese es un punto que... Y una visión filosófica también quizás de entender el sistema penal, pues ¿para qué está? ¿No? O sea, no es simplemente una guadiana que se dedica a cortar cabezas en el sentido de mandar a gente a la cárcel. Pues, o sea, al final del día debe ser un sistema equilibrador precisamente pues, para que la sociedad funcione adecuadamente y para que todos podamos convivir y hacer de nuestra vida lo mejor posible. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Sí, digo, aquí voy a utilizar mi derecho de disentir y tal vez lo que diga es un poco controversial, entonces a ver si no se me lanzan todos, pero es a lo que había dicho Sofía hace Sí, rato. adelante. Creo que aquí estamos confundiendo qué significa interés superior del menor. Interés superior del menor, como lo tenía yo, es que en caso de que haya diferentes intereses, el que debe prevalecer es el del menor. Aquí no estaba pasando esto. En este caso no había muchos intereses y el que prevalece es el del menor, sino en específico es, como dije, no tiene capacidad de ejercicio, él no puede elegir a su abogado por cuestiones, él no puede firmar un contrato con un abogado, por ejemplo. Entonces, se le tiene que dar sus representantes o uno del Estado. Entonces, es como lo principal, ¿no? Aquí, según yo, no hay conflicto de interés superior del menor. Segunda cosa es el decir, es que si el menor se mete a la cárcel, ¿qué pasa con estas garantías, estos derechos constitucionales de medio ambiente sano y todo? Aquí estamos entrando a un prejuicio que deberíamos de no solamente ver con el menor, sino con todas las personas. O sea, que seas menor no significa que tengas mayor derecho a educación. Que seas menor no significa que tengas mayor derecho a la salud, que tengas un derecho superior. No, eso no es lo que implica esto. Y el hecho de decir que porque esté en la cárcel va a tener estas condiciones, creo que es otra cosa que se tiene que analizar nuestro sistema penitenciario y ver si no están dando eso. ¿Quién quita? No he ido a una cárcel yo ni he visto cómo son, pero ¿quién quita y las comidas son mejores que las que tenía él? Se le está dando la educación que él necesita. Entonces, creo que no podemos entrar en estos prejuicios de que porque esté en la cárcel va a estar mal y no se le van a respetar sus Por derechos. alusiones personales a Sofía. Directamente. Bueno, yo, o sea, no te estoy diciendo que por ser menor tenga más derecho a una educación, sino simplemente estamos tocando un tema de un menor por el cual tenemos que hacer énfasis en que necesita desarrollarse en un medio ambiente sano, justamente por lo que dijo mi compañero. ¿Por qué? Porque los niños es el futuro de nuestra sociedad, de México. Entonces, ¿cómo vas a crear desde la niñez? ¿Cómo vas a decidir? Además, que bueno, ahorita tuvo la oportunidad de hacer el recurso, pero si no lo hubiera tenido, hubiera sido metido a la cárcel por alguien que ni siquiera estaba apto para meterlo. Entonces, el niño hubiera estado en la cárcel y tú mismo lo has dicho, no has visitado una prisión y no sabes cómo es la comida, ni sabes cómo es la educación, ni cuántos libros tienen. Tú no sabes absolutamente nada. Entonces, Vulnerables. y además que son grupos vulnerables. ¿O tú has visto lo difícil que es educar a un niño chiquito? ¿O lo difícil que es criarlo? De nuevo, Ahorita regresamos con este tema porque No, realmente es que creo tan que solo- justamente ahora sí que guarden este pensamiento. Nos vamos rápidamente a un corte. Creo que hay un tema muy interesante acá a discutir, que es justamente qué es el interés superior de la niñez y en este caso en específico, pues qué vulneraba, ¿no? No le cambien. Estamos en Derecho a Disentir. Estamos de regreso en Derecho a Disentir, el tema de hoy, menores infractores. Justamente estábamos antes del corte en una muy buena discusión sobre el interés superior de la niñez, sobre ciertos valores que asociamos al interés superior de la niñez y en el caso en específico sobre la persona, la menor de edad involucrada. Franco estaba por decir algo. Adelante. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo no vamos a tocar el tema superior, el interés superior del menor si se está hablando, en el mismo nombre lo tiene, de un menor que está a punto de arruinársele la vida para siempre? Porque de las prisiones infantiles, y a veces luego son trasladadas a los eferesos para la población normal,
salen hechos unos delincuentazos. Son las universidades del crimen, se les trunca la vida, salen de 40, de 50 años, sí, pierden la percepción de lo que es estar en sociedad porque están con puro preso, en donde no llevan una vida digna, la comida desde luego no es buena. Salen, buscan un trabajo, oye, carta de antecedentes penales, la llevan, se les niega, ¿qué es a lo que vuelven a delinquir? Pero ahora, con todos los instrumentos, con contactos dentro de la cárcel, salen 1000 veces mejor delincuentes que como entraron. Yo pienso que mejor lo que sería es un programa de reinserción social, que se le invierta mucho dinero a la reinserción social, que se trabaje con estos niños que delinquen. Franco para diputado en el norte. Y se les apoye a que puedan retomar el camino. Si se les deja a la deriva, luego lo que pasa son los grandes delincuentes que están en México. ¿Puedo defenderme con una defensa rápida? Y ahorita siguen los demás. En principio, creo que esta idea de que se le debe dar el recurso y todo por interés superior al menor debería ser a todas las personas. O sea, no solo... Es un grupo vulnerable. Es un grupo vulnerable. Es que la verdad es que nos estamos metiendo en una evaluación de nuestro sistema penitenciario que tú dices que el sistema penitenciario lo hace un grupo vulnerable. Una persona de 20 años, no, tú dices, como el sistema penitenciario no funciona y la gente sale como mejores delincuentes, dices que la comida claramente es mala y que se les da esas cosas también son en las cárceles que no son de menores. A las personas de 20 años... Pero aquí estamos hablando de un menor. ¿Cómo crees? El tema es sobre un menor. En el utópico de que los reclusorios son realmente una readaptación social, como deberían de ser. Oye, Y no lo soy. O sea, tú estás con esa diciendo idea que de lo que les dan buena comida, educación. Tal vez eso es lo que se debería de dar. Pero la realidad es de que no, carecen de muchísimas cosas y lo único que están haciendo es fomentar a que quieran delinquir más, pero ya por coraje a la sociedad de, ¿sabes qué? ¿Por qué a mí me metiste aquí si me robé un bolillo? Si me llevé algún medicamento que tal vez necesitaba, o ¿sabes qué? Se le hizo fácil por malas compañías, por la situación en la que está viviendo, lo metieron. Empieza a crecer con ese rencor hacia la sociedad y en esos lugares solo se lo fomentan, solo dices, sí, tú estás bien, ellos estuvieron mal, te hicieron esto porque tú estás pobre, no tienes dinero, estás en otra situación y entonces te empiezan a generar ese cambio de mentalidad, esa nueva percepción hacia el Estado que realmente, como lo dice él, carecen de muchas cosas, solo se generan nuevos delincuentes, no se está readaptando como se debería. Alex lleva con su mano alzada un ratito, entonces hay que darle chance. A ver, compañero. Esperemos que por ser compañero de clase de Carlos no le haga montón también, ¿verdad? Pero tú házmelo, por favor. Bueno, con todo respeto a mi compañero, voy a disentir. precisar que tiene hay como irregularidades en lo que está diciendo, porque para empezar dice que un menor no tiene capacidad de ejercicio. Y entonces, en ese sentido, ya lo estás distinguiendo de la población normal. ¿Cómo es que entonces dices que a todos se les tienen que dar los mismos derechos y no nada más a los menores si ya estás presuponiendo que ellos no tienen capacidad de ejercicio? O sea, mira, ya no es una contradicción de parte de Carlos. A ver, mira, yo les pediría únicamente, somos 9 personas, bueno, son ustedes 9 personas, ya estamos justitos con el tiempo, entonces en los comentarios que van a decir, también vayan dejando de una vez ahora sí que la conclusión, porque la verdad es que se nos va a ir el tiempo y no vamos a alcanzar las conclusiones. Entonces, Enrique, gracias. Lánzate con conclusión incluida. Ok, tú dices que nunca te has metido a un reclusorio, está bien, no te metas, de verdad es algo bien deprimente meterte a un reclusorio. Yo te invito a platicar con alguien que sale. Platica con alguien que sale y te vas a dar cuenta cómo es la cosa allá adentro. Y es justo lo que mis compañeros te dicen. Si tú tienes la oportunidad de antes de que este problema se acrecente, tú puedes remediarlo como Estado y te están dando las facultades para ti como Estado y las herramientas para remediarlo desde antes. ¿Por qué las tienen? ¿Por qué no las vas a tomar? ¿Por qué no vas a utilizar esto? Claro que aquí hay una diferencia de derechos, porque es una persona vulnerable. Es como si tú dijeras que no sé, que los feminicidios no existen porque nos matan hombres y mujeres. Claro que también son un grupo vulnerable, por ejemplo. Y estas especificidades en su caso son las que hacen que debes de tener una percepción completamente diferente al momento de que tú lo vas a juzgar. Si tú nada más vienes a decir de que claro que lo deben de hacer y se lo merecen y en realidad en la cárcel se van a reformar y van a salir como buenos ciudadanos, yo no sé en qué utópico vives, amigo, porque en México no es. Liz. Yo creo que justo esta nueva ley está enfocada en un sentido de una justicia restaurativa. ¿Por qué?
porque sí, como ya lo dije, es muy casuístico y debes de tomar en cuenta el daño ocasionado. Y a partir del daño ocasionado, ver otras alternativas para la reparación del daño. Y sí creo firmemente que guiar a un adolescente, que guiar a una persona que está en pleno desarrollo a un mejor camino, puedes bajar las medidas delictivas, las incidencias delictivas las puedes bajar, porque en la Ciudad de México, por ejemplo, el 90% de los adolescentes que delinquen es por robo. En varias modalidades es por robo, pero justo es lo que se habla, tienes que ver el daño ocasionado y desde el daño ocasionado hacer una reparación. No puedes acotarlo solamente a una sola medida. Gracias, Liz. Diego, ¿le quieres echar el cuerpo Sí. a tu colega Sideíta o Sí. no tanto? No tanto, pero, pero a ver, lo que pienso es que en general, o sea, en todo el sistema penal mexicano tiene que replantearse lo que busca y tiene que enfocarse más hacia un sistema de derecho penal mínimo, como lo mencioné en otra ocasión. ¿Por qué? Porque lo que se busca es, resarcir el daño hecho por el que cometió el delito, ¿no? En general, y esto es dirigido a todos los sectores, sean vulnerables o no sean vulnerables. Y además, que las medidas que se tomen para que haya una pena, pues las que se tomen para que vaya a prisión alguien tienen que ser las últimas, ¿no? Eso. Y además, algo que es súper, súper importante es que los procesos judiciales sean eficientes. Que sean eficientes, ¿para qué? Para que garanticen los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias, Diego. Queda la pregunta de cómo garantizamos su eficiencia, para mí. Ok, la comentamos Jimena. luego. Yo creo que aquí lo que debemos de ver es que haya otra perspectiva del juzgador en favor no solo del menor, como quieres mencionar, sino de todos, ver las circunstancias en las que se está desarrollando y ver qué es lo que se puede hacer para mejorar estas circunstancias y que no se vuelva a cometer en personas futuras. También hay que ver que el derecho penal en un inicio debería de ser el último derecho por el cual deberías de combatir un daño. O sea, debe de ser un daño mayor para la sociedad para que te vayas al derecho penal. O sea, y ya tipificar no- una conducta debería ser lo último. Ajá. Entonces, incluso llegar a la prisión es como ya irte al super extremo de que cometió un hecho altamente grave y gravísimo para el perjuicio de la sociedad, y es lo que no se está viendo comúnmente. Siempre vamos, luego, robó a la cárcel, hizo esto a la cárcel, y no vemos si hay otras formas realmente, como mencionan mis compañeros, de resarcir ese daño y que sea en beneficio de ambas partes, de que este menor no haya truncado su vida, de que ya se haya catalogado en una sola cosa como delincuente, sino que él también pueda crecer, mejorar como persona, y que la otra persona también diga, ok, me repararon mi daño, estoy contento con la impartición de justicia que me dieron. Muchas gracias, Jimena. Franco. Bueno, retomo un poquito de lo que dicen todos. Todos están de acuerdo en que, bueno, excepto él. Yo siento que es un modelo inquisitivo hacia el menor de edad. Debería de ser un poco más humano por parte también desde el juzgador. Deberían de fijarse mucho en el contexto que están sucediendo ciertas conductas, cómo crecen, en qué ambientes se están desarrollando. Hay veces que no tienen otra salida más que la delincuencia. Por eso yo creo que con los programas sociales y mucho apoyo, pero de verdad mucho apoyo, no simplemente es gastar dinero, es dinero que a la vuelta de años te vas a ahorrar en seguridad pública cuando estos ya no son unos verdaderos delincuentes con organigramas y todo, cosas bien estructuradas. Ahorita son pequeños. Los meten a las cárceles infantiles de readaptación, que no sé por qué se llaman readaptación, no tiene nada que ver con eso, y salen lo peor de lo criminal, salen vueltos expertos en el crimen. Sin duda, digo, ahí hay un problema que ese será para otra discusión, que desgraciadamente buena parte de estas políticas públicas no pasan a través del Poder Judicial, sino más bien a través de los titulares ejecutivos o legislativos. La lógica que sigue una elección popular es completamente distinta, porque siempre la lógica electoral le apuesta a lo inmediato, le apuesta al tiempo en el que es redituable electoralmente, ¿no? Pero ese es un tema, digamos, para otra ocasión, pero me parece que es importante como dejarlo ahí en la mesa. Sofía. Bueno, ya para concluir. Bueno, a mi parecer, creo estamos platicando sobre un estado, digamos,
fallido. O sea, desde el momento de la defensa, desde el momento del proceso, principalmente, desde la sanción también. Entonces es muy importante ir desglosando todos este tipo de problemas para hacer un estudio a fondo. O sea, así, sí, todas las personas merecemos justicia y sí, todas las personas tenemos que tener los mismos derechos y respetar los derechos humanos y fundamentales. Pero es importante, claro, hacer un enfoque en las personas, bueno, en los grupos vulnerables, porque sí es la mayoría de nuestro país. Entonces, es importante, claro, que empezar desde lo más pequeño, pero también desde nuestros, pues digamos, delitos más cometidos, ya sea por robo, feminicidios, o lo que hablamos de los menores de edad. Entonces, y tenemos las leyes, porque las leyes son reformadas a cada rato, entonces, pues se supone que queremos mejorar como país, ¿no? Entonces, también tenemos los tratados, porque también podemos ocuparlos. Entonces, si tenemos los mecanismos, digamos así, para hacer nuestro país mejor, pues hay que ocuparlos. Solamente sí hay que impulsar un poco más la educación y, pues, hacer un país más justo. De acuerdo. Frida, vamos con tus conclusiones. Bueno, primero me gustaría destacar que utópicamente o idealmente nuestro sistema penal se debería de enfocar en prevenir el delito, o sea, no llegar a instancias donde ya se cometió el delito como tal, ¿no? Y eso es algo que ha fallado, o sea, realmente nuestro Ministerio Público y nuestra Secretaría de Seguridad no tiene políticas públicas adecuadas ni ha hecho el diagnóstico adecuado para ver qué es lo que desencadena a que las personas cometan conductas delictivas. Y que además tenemos 32 visiones distintas. Exactamente, ¿no? O sea, y que además tenemos 32 visiones distintas. Y en específico a este caso que nos ocupa, creo que la discusión ya no está en si tienen que ir a prisión o no, porque la misma ley del 2016, la del Sistema Integral de Justicia Adolescente, pone como pena máxima 5 años y solo en casos excepcionales. Antes hay medidas restaurativas de reinserción social y de reparación, y además también pone en la mesa la posibilidad de que se vayan a medios alternativos de conciliación, que puede ser tanto mediación como arbitraje. Y justamente, pues no nos tenemos que ir a un juzgado tal cual. Si te robaste el celular tú, menor de edad, adolescente, y la persona te identificó, te sientas con ella, le pides disculpas, llegan a un acuerdo, a lo mejor le das el monto de lo que cuesta el celular y ya, nos damos la mano, el menor lo mandamos al psicólogo, y, o sea, hacemos otro tipo de estudios y terminamos con el asunto, pero no tenemos que tener esa cultura de que si no es privado de su libertad, no hay justicia. Y que es un costo incluso para el Estado, todo este sistema de Exactamente. medidas restaurativas, ¿no? En todo el sentido, porque todo ese proceso, digamos, que persigue una causa penal, pues tiene un costo y es un costo muy alto, digamos, para el Estado, ya no se diga para las personas que participan dentro de él. Pues Carlos, al final te dejo a ti porque pues varias de las referencias fueron Sí, es que creo que a tu disidencia. Creo que aquí más bien lo que yo quería disentir es, entiendo que existe una discriminación positiva, significa que grupos específicos van a tener más apoyos por su situación, ¿no? Personas indígenas van a tener un traductor, incluso en la educación va a haber educación integrada, donde se les va a enseñar en su lengua para que no se pierda, menores de edad van a tener estos recursos. A lo que voy es que siento que en ese programa, cuando empezaban a decir cuál era el problema con el menor yendo a la cárcel, estaban destacando problemas que no son necesariamente de las prisiones para menores, que son problemas que existen en los reclusorios en general en México, y a mí se me hace un poco sesgado pensar que si como tenemos pocos recursos, todos deberían de ir, o decir que ahorita el problema, solo porque estamos viendo esta sentencia, el problema debería ser menores en específico. Es un problema de los sistema penitenciario, es enorme, es lo que quería decir, es enorme, y no podemos decir que nada más debe ser estas personas, ¿no? Hay una discriminación positiva, qué bueno que sigue en México, cada vez la Corte lo ha hecho bien al decir, es que, o sea, no solamente está mal que no haya tenido cédula, pero está mal porque lo dice un tratado internacional para una persona que es menor de edad. Entonces, eso es más bien lo que quería dar a entender, que tenemos que entender que no vivimos en un mundo donde las únicas personas vulnerables son menores de edad,
sino vivimos en un mundo donde hay muchas personas vulnerables y que sea de bajo recurso y tenga 20 años cae en los mismos supuestos que tú tienes, que sea de 30 años cae en los mismos supuestos que tú estás diciendo. Pero vinimos a hablar de eso. Venimos a hablar de eso, pero el problema es grande y no nos podemos como encerrar en nada más que existe este problema, a pesar de que sea lo que estamos discutiendo, porque si no vamos a entrar el problema que solucionamos algo, pero se nos olvida que existe todo lo demás. Me parece que al final del día, en buena medida, digamos, coincidimos en los fundamentales. Efectivamente es un tema de género y especie. Es efectivo, o sea, es cierto lo que dicen, venimos a hablar del caso de una menor. Y entiendo también, digamos, la crítica al sistema penitenciario y al sistema penal en general, porque definitivamente presenta una serie de problemas importantes. Al final, las medidas restaurativas no son exclusivamente o no deben ser exclusivamente pensadas para menores, vaya, si nos vamos bajo esa lógica. En un sentido, vuelvo a lo mismo, que al final las sanciones que están previstas dentro de nuestro sistema normativo persiguen un objetivo muy claro, que es disuadir una conducta que resulte negativa a la sociedad. ¿Cómo podemos solucionar eso? Es precisamente en esa arena de políticas públicas que debe de caer y que esperemos también, porque pues cae en otras manos, en los representantes, en la exigencia que también como sociedad debemos hacer, y exigencia no exclusivamente, digamos, para lo que se legisle, sino también para la exigencia de nuestros derechos fundamentales, como en este caso lo hizo la menor de edad, que no tuvo una representación o no tuvo una defensa más bien debida, capacitada, de entrada de ser un abogado. Quedan muchos temas sobre la mesa. La verdad es que me encantan este tipo de programas porque creo que todavía nos podremos echar otros 3 bloques fácilmente porque hay varios temas ahí subyacentes. Pues están invitados, como siempre, a otro programa o a otros programas a discutir y a disentir también, porque justamente de esto se trata el programa de Justicia TV. Esto es Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más. Nos vemos para la próxima.